Hace, hace 2 años tuve la oportunidad de colaborar con algunos hermanos en un colegio teológico, COTEC se llama, y me invitaron a compartir una materia ahí con los hermanos. Y entonces empecé a compartir en el segundo semestre con los hermanos del segundo semestre, ¿verdad? Son 5 semestres. Al término de ese semestre, pues me operaron, ya no pude participar durante 6 meses, pero al siguiente semestre volví a recibir la invitación para incorporarme y volví a trabajar ahí con los hermanos. Y entonces los que estaban en segundo ahora los iba a tener yo en cuarto semestre, ¿verdad? Con otra materia. Pero algo que me, me produjo tristeza es que eran menos los que estaban en cuarto semestre. Ya no eran los mismos que cuando estaban en el segundo semestre. Y esto, hermanos, me lleva a considerar, o me ha llevado a considerar, cómo es que un servidor ha sido en el caminar en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces he dejado quizá de ser constante en algo que sé que le agrada a Dios y sé que Dios espera que pueda hacer? Y es precisamente lo que en esta tarde quisiera que consideráramos un poquito. Dice ahí en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Habla acerca dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué? De orar siempre y no desmayar. Mire, esta parábola, el Señor Jesús la empieza a compartir, pero habiendo un contexto por el cual Él está diciendo esto. Cada vez que el Señor Jesucristo nos enseña, nos habla algo, es porque hay una razón muy específica, muy clara, por la que Él nos está hablando. Por eso dice, también les refirió una parábola. Ese también nos indica que estaba hablando de algún asunto, ¿verdad? Y añade esto en el asunto que está tratando. ¿Qué es lo que está tratando el Señor Jesucristo? En el capítulo 17, es un capítulo anterior, en el versículo número 20, dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y les dirán, helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Me detengo ahí un poquito, hermanos. Cuando habla acerca de la venida del Señor, cómo va a ser y cuándo será, el Señor habla y les dice, va a ser como en los días de Noé. Y después dice como en los días, ¿de quién? De Lot. ¿Encuentra alguna diferencia en los días de Noé y los días de Lot? ¿Qué estaba haciendo la gente cuando Noé? Y después vino el diluvio. ¿Qué estaba haciendo la gente ahí cuando Lot? Y vino la destrucción. Pues estaban haciendo lo que hacen siempre. ¿Están de acuerdo? Estaban bien metidos en sus tareas. Comían. ¿Alguien de aquí de pura casualidad come? Ay, pastor, y viera cómo comen unos, ¿no? ¿Verdad? Dicen, tenemos fama que los cristianos no fumamos, no tomamos. Bueno, ya sabe, ¿verdad? Dice, pero comen los hermanos.
comían, bebían, se casaban. ¿Está malo casarse? Se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuando menciona a Lot, dice, versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Algunos estaban ocupados en su trabajo. ¿Es malo trabajar? Para algunos sí, ¿no? ¿Es malo que alguien trabaje, que compre, que venda? ¿Es malo? No. Bueno, pero el Señor Jesucristo está hablando, mis amados hermanos, y respondiendo en cuanto a su venida. Miren, va a ser así. Se va a caracterizar por esto. Les dice, versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda se salvará. Esto es algo que es muy común también, hermanos, en el ser humano. Siempre procurar nuestro bien, ¿verdad? Por eso, quizá argumentos que podemos mencionar con respecto a lo que hacían en los días de Noé y en los días de Lot, era que la gente estaba procurando estar bien. ¿Tiene algo de malo eso? Procuramos nuestro bien. Y si tenemos que trabajar y ir un poquito más allá para que estemos mejor, ¿hay algún problema en eso? Pero Jesús está diciendo, algo les voy a decir, el que quiere salvar su vida, terminará perdiéndola. Y el que quiera, o el que pierda su vida, la va a ganar, la va a encontrar, la va a salvar. Bueno, dice, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y no tiene que ver con piedra, papel o tijera, a ver quién le toca, ¿no? Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y entonces también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ya se fijó cómo es que entra esta parábola? ¿En qué contexto Jesús está hablando o va a enseñar con esta parábola? Él está hablando de su segunda venida. Él está hablando de ese tiempo final, mis amados hermanos, cuando Él va a venir otra vez. ¿Cuántos creen que Jesús va a venir? Yo sé que algunos pueden creerlo. Pero ¿cuántos están comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento? Como en los días de Noé. ¿Cuántos realmente han estado dispuestos a perder su vida? ¿Y cuántos están procurando no perderla? Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si dedicáramos el 50% del tiempo que ocupamos en la chamba a orar, bueno, ay, pastor, usted está exagerando mucho. Bueno, el 20%. Bueno, la necesidad, y habla de una necesidad. ¿Por qué Jesús está presentando esto como una necesidad? Porque es necesario. Y entonces les dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Va a presentarnos aquí a dos personajes, hermanos. Uno que es un juez. Y dice acerca de este juez, ¿cómo era este juez? Alguien que no temía a Dios y que no respetaba a hombre, no le interesaba, no tenía compasión por las personas, porque al ser un juez es alguien que está ahí al frente para poder ejercer y hacer justicia,
Pero a él no le interesaba a la gente. Y no tenía temor de Dios. Si alguien no teme a Dios, no le interesa tampoco la gente, ¿verdad? Ahora, en el tiempo bíblico, mis amados hermanos, en aquellos tiempos, cuando había alguna situación ahí entre los hermanos, entre judíos, lo que hacían era llevar esto delante de los ancianos. Y los ancianos eran los que se encargaban, ¿verdad?, de mediar ahí el asunto, de intervenir. Y entonces ellos consideraban a los ancianos con esa autoridad para que ellos pudieran guiarles y ayudarles. Esto es lo que hacía el pueblo judío. Pero Jesús les está diciendo, era un juez, y este juez no temía a Dios. Él está hablando a la gente que sabe de lo que está diciendo Jesús, al pueblo judío. Inmediatamente nosotros podemos deducir entonces que cuando ellos escuchan que es un juez que no teme a Dios ni respeta a gente, pues es un juez que no es judío, que ha sido puesto ahí o impuesto tal vez, ¿verdad?, en ese tiempo, tal vez por Herodes, que lo designó para estar al frente. Repito, porque el pueblo judío lo que hacía era llevar los asuntos delante de los ancianos, pero aquí es un juez el que está. Es un juez el que está ahí para encargarse de todas estas situaciones que enfrentaba la gente. Cuando ellos escuchaban esto y escucharon que un juez era el que iba a decidir y era un juez que ni siquiera tenía nada que ver con Dios, yo creo que ellos se sintieron molestos o indignados, ¿verdad? Tal vez se imaginaron en ese momento el tener que estar delante de un juez así. Yo no sé si le ha tocado a usted estar en alguna situación así, donde la persona que se va a encargar de tomar la decisión con respecto a algún asunto que usted está enfrentando, si alguien que no le interese a usted y que no le interese ni teme a Dios ni nada de esto. Qué tremendo será, sin duda alguna, enfrentarse a algo así. Bueno, habla de este juez, pero también hay otro personaje. Dice el versículo 3 que había también en aquella ciudad una mujer. ¿Cuál era la característica de esta mujer? Era una mujer viuda. Era una mujer viuda. Ahí en la palabra del Señor encontramos, sobre todo ellos sabían cómo en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, el Señor había dado instrucciones con respecto a las viudas. Y Dios mostraba su cuidado con las viudas. Era una mujer vulnerable. No tenía quien la defendiera, no tenía quien estaba ahí. Por eso el Señor, ahí en la palabra, vamos a encontrar que Él es padre de huérfano y defensor de viudas. Era una mujer que se encontraba en esta situación, viuda. Dios está atento a las viudas hasta el día de hoy, mis amadas hermanas. Y Dios tiene cuidado de las viudas, ¿verdad? Dice entonces la palabra del Señor. Y sobre todo ahí en Lucas, hermanos, encontramos algunas otras viudas. ¿Recuerda usted alguna viuda que sea mencionada en la Biblia y en el Nuevo Testamento? ¿Quién? No alcanzo a escuchar. Ajá, tenemos a la viuda de Naín, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento tenemos a otra viuda, pero en el Nuevo Testamento tenemos a la viuda de Naín, una mujer que venía llorando porque había perdido a su único hijo, se quedaba sola. Encontramos ahí al principio, precisamente del Evangelio de Lucas, a una viuda que estaba ahí en el templo, oraba. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Ana, una mujer viuda. Y el Señor nos permite conocer acerca de estas mujeres, ¿verdad? La viuda de Sarepta ya se mencionaba, la viuda de Naín, Ana. Y esta mujer, viuda, una mujer, repito, que estaba vulnerable, dice que venía a este hombre perverso, un hombre cruel, sin temer a Dios y ni respetaba a nadie. Venía delante de él y le decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué es lo que estaba enfrentando esta mujer, hermanos? No lo sabemos. La Biblia no nos deja ver lo que está enfrentando. Lo cierto es que Dios quiere que usted y yo recordemos que en esta vida vamos a enfrentar muchas cosas. Y cosas que vamos a vivir que pueden ser injustas o que son injustas. Dice el Señor, en el mundo van a tener aflicción. Así es. Pero en el mundo van a tener aflicción. Bueno, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, la gente procuraba no tener aflicción.
y compraban y vendían y se afanaban y hacían, como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy el ser humano está moviéndose y se mueve mucho, bueno, así ha sido, ¿verdad? En la historia, pero hoy es muy marcado. Para estar mejor, para estar bien, para que no tengamos, para que no pasemos, para que no suframos, para que no enfrentemos, ¿verdad? Y algunos hasta, ya hablo del pueblo de Dios concretamente, podemos volvernos, se me fue la palabra, hermanos, en donde damos poder a algunas cosas que no lo tienen con el hecho de sentirnos nosotros bien. El viernes platicábamos un poquito allá en la reunión, en la célula, hablábamos precisamente de la oración. ¿Sabe que a veces le hemos dado poder a la oración? Un poder que no tiene, pero le damos poder a la oración. Y yo escucho, oración poderosa, oración de poder. Y ponemos nuestra fe en la oración y no en Dios. Y no en Dios. Ayer se nos recordaba, por ahí se leía un pasaje, el pastor, ¿verdad?, que compartió, donde dice al hombre, dale honra a la mujer, dale honor a la mujer como a vaso más frágil. Dice, para que tus oraciones no tengan ¿qué? Pues no, que la oración es poderosa. El poderoso es Dios. Y es a Él a quien nos dirigimos. Y la oración es ese medio de gracia tan maravilloso que Dios nos ha dado para hablar con Él. Pero mi fe está puesta en aquel con quien estoy hablando, en Dios. Pero a veces le llegamos a dar poder a cosas que no lo tiene, o que no es así como el Señor nos enseña en su palabra. ¿Verdad? ¿Cuántas veces el Señor ahí en la palabra le dice, sobre todo en el Antiguo Testamento, y cuando ustedes oren yo no les voy a hacer caso, no les voy a oír? Pues no, que hay poder. Dios es el poderoso, pero a veces nosotros podemos manejar aspectos así. Pero también a veces ponemos nuestra fe en nuestra fe. No sé si me expliqué, porque no lo expliqué, ¿verdad? Pero a veces digo, es que porque tengo fe, y entonces estoy creyendo que porque lo creo, así es. Y dejo de poner mi fe en Dios. Ahí es donde mi fe necesita estar depositada. Pastor, pero es que se requiere fe. Claro que sí, pero mi fe está puesta en Él. Mi confianza está puesta en Él, no en lo que yo creo, en mi fe. Y entonces descanso en mi fe y me siento bien para no estar mal y llego a veces a manejar algunas cosas así, mis amados hermanos. Procurar estar bien. Y me siento bien porque yo creo que tengo fe y puede ser. Y me siento bien porque yo oro, pero no estoy realmente dirigiendo mi atención a donde debo dirigirla. Dice la Escritura entonces que esta mujer venía con este juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y entonces el juez hizo algo, hermanos. ¿Qué hizo este juez? No quiso por algún tiempo. Y dice la palabra del Señor, pero después de esto dijo dentro de sí, a mí Dios no me interesa, yo no le temo a Dios, no me interesa esa mujer, yo no respeto a ningún hombre. Sin embargo, ay, esta vida cómo es molesta. ¿Cómo molesta esta mujer? ¿Por qué le era molesto, hermanos? Y el Señor Jesucristo va a resaltar aquí algo maravilloso, la diferencia entre el hombre y Dios. Pero también nos deja ver algo. Era una mujer que persistió. En medio de la injusticia que estaba viviendo, siendo una mujer vulnerable, no se volvió a casar, al menos hasta este momento no se ha casado, por eso es una viuda, ¿verdad? Enfrentar la injusticia de aquel que debería estar ahí para hacer justicia, ser tratada como la trataba, ella persistió. Y estuvo ahí constante. Persistir quiere decir mantenerse firme y constante en algo. Amado hermano, amada hermana, ¿en qué has dejado de ser constante?
¿En qué has dejado de ser constante? Cuando va a terminar el año decimos, apúntense a la enseñanza dominical, hermanos. Pasan los días y ¿qué sucede? ¿Y qué sucede a veces? Por eso les decía al principio, ¿verdad? Cuando pude ver a los hermanos del cuarto semestre y ver que eran menos y preguntar qué había pasado, pues dejaron de ser constantes algunos. Porque, bueno, no tiene nada de malo tener que casarse, hay que vender, hay que comprar, hay que hacer. Sí me estoy explicando. Y dejamos de ser constantes. Jesús está diciendo, esta mujer fue persistente. Y miren, aunque este hombre no temía a Dios ni respetaba a nadie, ¿verdad? Pero por la insistencia, la constancia de esta mujer, dijo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta mujer fue persistente y constante. ¿Y sabe qué pasó? Recibió lo que ella estaba esperando. Y fue constante. Yo no sé cuánto tiempo de su vida dedicaba para estar ahí delante del juez. Y tal vez llegaban las noches. ¿Verdad que sí? ¿Cómo fastidia esa mujer, verdad? Y a lo mejor desde la mañana ya se iba a salir y abrió la ventana y decía, no está. ¿Ah? Y se salía, se subía a su carro rápido y allá en el parabrisas estaba un letrero. Pues, ¿no? Y era una mujer persistente, constante. Estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Y dijo el juez, ya estuvo. Ya, voy a hacerle caso, voy a hacerle justicia. Ahora, no perdamos de vista, hermanos, el contexto en el que lo está hablando el Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? ¿Por qué está mencionando esto? Porque Jesús viene, porque su venida está muy próxima, está muy cerca. Y Él quiere que usted y yo podamos ver cuán necesario es que usted y yo seamos constantes de estar ahí en su presencia. Cuán necesario que usted y yo estemos ahí, insistiendo, insistiendo, que nos mantengamos porque corremos el peligro de distraernos y de pensar que como pues no se nos hace justicia, entonces nosotros empezamos a actuar de otra manera, empezamos a buscar nosotros la propia solución, empezamos a movernos en otro ámbito, en otro sentido, y dejamos lo que es más importante. Si usted ha empezado a buscar a Dios, ha empezado a venir, yo quiero animarle en esta tarde que siga haciéndolo. Y tal vez pasen los días y usted dice, pero es que no recibo respuesta. Es que a lo mejor Dios no me está escuchando. A lo mejor Dios no me oye. ¿No? A lo mejor a Dios no le interesa. ¿Cuántos papás oran por sus hijos? Están orando por sus hijos. Ya se cansó. ¿Verdad? Esta mujer, yo creo que decía, por más que estoy ahí, pudo haber dicho eso, ¿verdad? Por más que estoy ahí, y no, al contrario, ya ni me abre la puerta, ya ni me contesta el teléfono, ¿verdad? Y puede ser que nos cansemos y dejemos de insistir. Y Dios quiere que usted y yo podamos ver lo que sigue, mire, dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Si ese tipo, perdón por decirlo así, pero hermanos, bueno, este juez, si este juez, porque esta mujer insistió y persistió, le dio respuesta, Dios no es así. Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus hijos, a su pueblo, que día y noche están delante de Él. Amado hermano, amada hermana,
Yo solamente pregunté, pero tal vez hay otras cosas por las que tú estás pidiendo a Dios. Pero, pero sí creo que los hijos es algo que como padres estamos ahí, ¿verdad? Insistimos, 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 persistimos. Y a lo mejor no vemos algo. A lo mejor no vemos. Dios nos libre de pensar que Él es injusto. Dios nos guarde de creer que Él no nos escucha y no hace caso. Pero Dios espera que tú y yo continuemos adelante. Porque hay muchas cosas en nuestra vida y alrededor que nos pueden distraer para que tú y yo dejemos de ser constantes delante de Dios y dejemos de creerle a Dios. Dejemos de estar en su presencia. Y como decía nuestra hermana, pero es que ahora y hasta parece que más a propósito no buscan a Dios, ¿verdad? Hasta parece que más a propósito se emborrachan. Dios quiere que tú sigas ahí constante, que no te desanimes, que Él viene pronto. Y cuando Él viene pronto, tú necesitas permanecer delante de Él, porque si no, corremos el peligro de desviar nuestra mirada, nuestra atención y de meternos en cosas que, pues es que no son malas, pero dejar de ver a Dios. Necesitamos estar ahí en todo momento, porque mira, déjame seguir un poquito. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El apóstol Pedro escribe y dice, Dios no retarda su promesa, hablando de su venida, como algunos la tienen por tardanza. Bueno, algunos me dicen, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene? Y ni viene Cristo. Y Pedro dice, bueno, lo que pasa es que el Señor es paciente. Él es paciente porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, ¿Dios no les hará justicia? Dios quiere que recordemos que Dios es un Dios fiel. Ayer hablábamos en la reunión de matrimonio sobre la fidelidad, ¿verdad? Y quiere en la Escritura recordamos lo que nos dice, Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando le habla al pueblo, y ayer lo leía un poquito, dice, conoce pues que tu Dios es Dios fiel y que Dios te amó, Dios te escogió. Y no eras el mero mero, no eras el mejor, eras el peor de todos. No creas que eras el más galán o la más bonita. Eras lo peor, pero Dios quiso amarte. Dios te quiso amar. ¿Y sabes qué ha pasado cuando el tiempo ya transcurrió? Que Dios te sigue amando, porque Dios es fiel. Hermanos, el Dios que nosotros conocemos es fiel. Y entonces el Señor nos deja ver el contraste entre el hombre y Dios. Dios es fiel, aunque el hombre sea infiel. Y ese es uno de los puntos que el Señor quiere que usted y yo notemos. Que antes de que Él venga, usted y yo podemos ser infieles a Dios. Y dejar de presentarnos delante de Él en todo momento. Tú y yo, hermano, necesitamos estar delante de Dios. Usted y yo, mi querida hermana, necesitamos estar en la presencia de Dios en todo tiempo. Ser constantes, persistentes. Si has dejado de ser constante en algo que tú sabes que es agradable para Dios, yo te invito a que lo retomes y que vuelvas a estar ahí, ¿verdad? Porque acuérdate, en los días de Noé y de Lot, pues estaban haciendo cosas buenas. Su negocio, atendiendo esto, otro. Pero sé constante. Si tú estás orando y Dios no te ha respondido, sé constante. Dios te va a responder, no te preocupes. Pero Dios tiene el tiempo perfecto para eso. Es la persistencia de la mujer la que le ayuda para que se haga justicia. Es su persistencia, mis amados hermanos. Algunos podemos llegar a pensar que Dios no quiere escucharnos. Sí sabe que Dios siempre nos escucha. Que a veces no nos responda el tiempo que nosotros queremos o como nosotros queremos, es diferente. Pero Dios sabe perfectamente lo que sí necesitamos, lo que sí requerimos. Y sabe el tiempo en el que el Señor nos va a responder. Pero tú y yo necesitamos ser constantes y permanecer ahí, ¿verdad? Además de que Él es fiel, Él es justo.
Y va a haber el tiempo en el que el Señor nos librará de todas las injusticias que pudiésemos estar atravesando, de todas aquellas cosas difíciles que quisiéramos no enfrentar. El Señor se va a encargar a su tiempo de hacer eso. ¿Cuántos han dejado de orar por algo y ya no oraron y ya no oran? Ya han dejado de pedirle a Dios. Los martes hay oraciones ahí que son, y se repiten, ¿no? Dios espera que usted y yo oremos y clamemos a Dios. Ahora, algo que también es cierto es que hay cosas que pues Dios espera que nosotros hagamos. Como esto, de ser constantes y de hacer lo que el Señor espera que hagamos dentro de su voluntad. Pero insistir ahí, ser persistentes, mis amados hermanos. Algunos llevan años orando por sus hijos. Siga orando, no se preocupe. Y le digo algo, a lo mejor usted no lo va a ver, pero Dios contesta. Pero Dios responde. Algunos estamos aquí porque después de un tiempo supimos que alguien estuvo orando y ese alguien ya no lo vio y estamos aquí. ¿Verdad? Mi mami nos platicaba y decía que su abuelita, o sea, ¿qué sería mi bisabuelita? Sí, ¿verdad? Mi bisabuela. Ya no la conocí. Y decía que ella oraba a Dios y le decía, Señor, que de mis hijos o de mis nietos hay alguien que sea pastor. Hermanos, Dios contesta. Yo ya no la conocí, pero Dios contesta. Y eso es algo maravilloso. Por eso no estamos aquí porque seamos los mejores. Dios es bueno y Dios contesta. Pero Dios quiere que seamos fieles. Que seamos fieles. Yo oro por algunos de los muchachos, Señor, que te sirvan, que te entreguen su vida a ti. Yo no, a lo mejor ya no lo veo, pero sé que Dios va a contestar. Así que si un día se encuentran sirviendo, es Dios quien los hará, ¿verdad? Miren, de verdad yo no estoy pidiendo al Señor para que les vaya bien y que cumplan sus metas y sus sueños. Yo no oro así, por ustedes. Que te conozcan, que te sirvan. Y no los dejes en paz hasta que te sirvan. ¿Sí? Ay, qué feo, pastor. ¿Quién quiere creer por usted? ¿Alguien quiere creer por usted? Que yo no. Señor, inquiétalo. Yo sé que como padres oramos, que les vaya bien, Señor, que no les pase nada. Yo no estoy pidiendo que les pase algo. Que el Señor los inquiete. Que descubran que su única paz la pueden tener en Él. Que no se absorban y se metan en los negocios como en Noé, como en el tiempo de Lot, donde están casándose, dándose en casamiento, porque Cristo viene. Jesús ya viene, mis amados hermanos, y tenemos la necesidad de estar delante de Dios y de rogar al Señor y de insistir a Dios en fe, y Dios hará justicia. Dios no se cansa de que nosotros le pidamos, ¿o sí? Dios quiere que nosotros le pidamos. Que tú y yo estemos ahí al pendiente, firmes ahí delante del Señor, persistiendo. Pronto les hará justicia, dice el Señor Jesús, versículo 8. Pronto les hará justicia. Pero mira cómo termina. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Ya se fijó que esta parábola tiene que ver con lo que está hablando atrás? ¿Con la venida del Hijo del Hombre? Porque es necesario que usted y yo permanezcamos y persistamos, seamos persistentes en la oración, en estar delante de su presencia. ¿Por qué es necesario? Porque cuando Él venga, si nosotros no lo hacemos, puede ser que usted y yo no estemos ahí. Y destruir. Por eso necesitamos ser constantes. Por eso necesitamos persistir. Porque cuando Él venga, ¿encontrará la fe en la tierra? ¿Ya viste que esto tiene que ver con fe? ¿Ya vimos que esto tiene que ver con fe, hermanos? El ser constante, persistente, tiene que ver con la fe. Con haber puesto nuestra confianza en el Señor. Y saber que a su tiempo el Señor va a hacer y va a obrar justicia. No podemos esperar aquí alguna otra situación, pero vendrá el tiempo en donde el Señor dará lo que Él tiene para cada uno de nosotros.
Pero con todo y eso, mire qué maravilloso es, porque Dios nos ha dejado ver sus respuestas muchas veces. Y de una manera maravillosa, ¿verdad? Creo que todos podemos bendecir a Dios cuando vemos a alguien y saber que Dios respondió a la oración, ¿verdad? Acá andan, por acá anda Judith. Yo me gozo porque es una respuesta de Dios, porque es Dios y seguimos orando para que Dios siga obrando en cada uno. Dani, verte ahí sentado es una respuesta de Dios. Yo sé que cada que vayas al médico va a ser, síguele en algo que Dios ha hecho. Así es Dios, hermanos. Y Dios espera que tú y yo persistamos, que seamos constantes. ¿Has dejado de asistir? Vente, hermano. Sé constante ahí. Sí, porque cuando Él venga, hallará fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hallará fe cuando Él venga? La necesidad de no desmayar, de orar siempre. Amado hermano, no desmayes. No desmayes. Habrá y miraremos cosas injustas, injusticias. No te envuelvas en eso. Ven delante de aquel que hace justicia y espera. Porque ahí además tú y yo vamos a ser fortalecidos. Ahí tú y yo somos sustentados. Dice la palabra del Señor, acércate confiadamente. ¿A dónde? Mire, en mí cambió cuando yo cierro mis ojos y oro, estoy delante de su trono. ¿Sí había pensado eso? Acércate hasta el trono de su gracia. Cuando cierro mis ojos y doblo mis rodillas, estoy ahí delante de su trono de gracia. Y dice la Escritura, para alcanzar misericordia y que recibas lo que tú necesitas para enfrentar las situaciones. Gracia para el oportuno socorro. Insiste, persiste, persiste, porque el Señor viene. Y cuando Él venga, te mirará a ti, me mirará a mí, porque estamos creyéndole y hemos permanecido, o estamos ocupados procurando nuestro bien, nuestro beneficio, nuestra salud. Ahí en el médico me dijeron, pues tiene que caminar o andar en bicicleta o tiene que nadar. Y bueno, procuramos hacerlo en la medida que se puede. Pero puedo meterme tanto en eso para mi condición y mi cuerpo y mi salud. No estoy diciendo otra cosa, ¿eh? Es que eso me puede distraer. Si fuéramos así con Dios, de constantes, como lo somos en otras cosas, sería diferente, completamente distinto. Hermanos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es necesario que tú y yo persistamos delante del juez justo, delante del Señor que responde a nuestras oraciones y que nos va a sostener, estando tú y yo ahí delante de Él, hasta que Él venga. Cuando Él busque y diga personas de fe, tú y yo estemos ahí, diciendo así, Señor, aquí seguimos, constantes, porque te estamos creyendo y te creemos a ti. Y si yo no estuviera aquí, Señor, delante de tu presencia, pues estaría haciendo otras cosas muy bonitas, pero al final, Señor, extraviado. Así es que, amado hermano, querida hermana, persiste en aquello que has dejado de hacer. Hazlo. Y estoy hablando de las cosas del Señor. No estoy diciendo, regrésate al gym, regrésate en las cosas del Señor. Ahí el Señor quiere. Todo lo demás, el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿no? No dice que no sirva, pero para poco. Pero ocuparnos de esto, de la piedad, es para vida eterna. Ocupémonos en lo que el Señor quiere que nos ocupemos, porque Él no tarda en venir. Póngase de pie, hermano.
Cierre sus ojos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, agradecemos con todo el corazón que nos da siempre la oportunidad de venir delante de tu presencia. Señor, siempre tu palabra nos recuerda cuán necesario es no apartarnos, no dejar de ser constantes en lo que nos has llamado. Estamos entendidos y tenemos algo muy claro, Señor, es tu gracia, siempre es tu gracia. Pero también, Señor, sabemos que tú esperas que nosotros correspondamos y que nosotros también, Señor, nos esforcemos en esa gracia que tú nos has dado para permanecer. Ayúdanos. Tú sabes lo difícil que es para algunos hoy ya, Señor, en este tiempo, lo difícil que es ya para algunos regresar, retomar y ser constantes. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, Señor, que han perdido de vista lo eterno por lo temporal, que sin ser malo, los han distraído, Señor, de lo que es más importante. Y aquellos que continúan, que están perseverando, también ayúdanos, Señor, y sosténnos en tu gracia para mantenernos así. Nuestras necesidades, nuestras peticiones, lo que ponemos delante de ti, Señor, ahí está en tus preciosas manos. Y Padre, seguiremos delante de ti rogándote por ello. Sabemos que tú nos responderás, como lo has hecho tantas veces. Pero ayúdanos. Te necesitamos. Deseamos y anhelamos, Señor, tu venida. Y si alguien no lo ha perdido de vista y no lo anhela, Señor, el Espíritu Santo le provoque, que le inquietes, de tal manera que esté anhelando eso, Señor, tu venida, y nuestros ojos estén puestos ahí. Recibe tú la gloria y la honra. Tú eres el único que nos sostiene. Recibe, Señor, todo el honor y el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén.